perdonado. Me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Grita. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto. Ahora seas conmigo. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva,
Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Qué bendición estar una vez más con ustedes. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en este tiempo que compartimos su palabra. Señor Dios del cielo, gracias por este tiempo que nos regalas para acercarnos a ti, a tu presencia, oír tu palabra y escudriñarla. Danos oídos para oír, danos mente de sabios para comprender y lengua de sabios para compartir. Muchas gracias, Señor. Tuya es la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana quiero compartirles el tema El secreto de Dios revelado. Quien se aparta de los diseños de Dios para su vida, para la familia, para la sociedad, para la cultura, para la economía, acarrea para sí la santa ira de Dios en la eternidad. Y en la tierra siempre vivirá vacío y experimentará una ansiedad insaciable. Cuando vive contra los diseños de Dios, cuando una persona se opone a los diseños de Dios, el hombre busca saciar ese vacío de plenitud en su alma y su espíritu a través de las religiones, los vicios, los sistemas de pensamiento, la política, la ciencia y muchas otras cosas. Personas con envidiables logros académicos, económicos, sociales, viven en una soledad crónica porque su vida emocional y de hogar es un fracaso. Un profesor de universidad con vasta experiencia en fracasos espirituales, emocionales y afectivos, decía que un buen indicio de una persona con soledad crónica se ve cuando una y otra relación van y vienen, está metido en una cosa, en la otra, y no se llena nunca. Por eso acaba yendo a los prostíbulos para desahogar sus quejas con una persona desconocida. Ellos buscan planes exóticos, de placer, como por ejemplo el turismo sexual, el turismo de drogas, las prácticas extremas, como deportes, ejercicios. De hecho, he observado que quienes experimentan sentimientos profundos de fracaso se hacen adictos. Se hacen adictos al licor, a los alcaloides, al trabajo, al dinero, al fracaso laboral, quiero decir que no quieren trabajar. Y muchos incluso, los creyentes, los cristianos, se hacen adictos a la iglesia. Siempre quieren justificar sus desaciertos haciendo otra cosa en exceso, para ausentarse de la responsabilidad que les corresponde en un momento dado. La gran mayoría practican el sexo libre y diverso para buscar placer, pero nunca se llenan, porque el problema no es por falta de algo externo, sino que es un vacío interno de su espíritu. No existe nada que llene su ser si el problema de fondo es una actitud insaciable por los placeres que terminan, y no una búsqueda continua por llenarse de aquello que jamás perece, la presencia de Dios y su palabra, lo único que nunca pasa. Vamos a leer la palabra de Dios entonces y nos adentramos en el tema y vamos a escudriñar allí en Juan capítulo 4, versículo 16 al 26. Juan capítulo 4, versículo 16 al 26. Dice así la palabra de Dios. Jesús está hablando con una mujer samaritana y le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y el primer punto que quiero tocar en este tema, acerca de la revelación de Dios, de los secretos de Dios revelados, es el vacío de las religiones. El vacío de las religiones. ¿Usted es religioso? Quizás sí. Déjeme decirle, las religiones están llenas, pero de vacío. Jesucristo vino al mundo no para sumar una religión más. Cristo vino para resolver el vacío más profundo en la vida del hombre, su pecado. Porque el pecado es la causa del vacío más grande que tiene el hombre en su alma, sobre todo en su espíritu. Las religiones son como las hojas de higuera que Adán y Eva usaron para taparse en el Edén y tratar de esconder su pecado. Son una fachada que nunca resuelve la vaciedad del espíritu humano. Dios tuvo que cubrirlos sacrificando un cordero. Cristo hoy es ese cordero que resuelve la desnudez de quien ahora se siente vacío. Las religiones existen desde Caín, ¿lo sabía? Caín quiso hacer ofrenda a Dios a su manera. ¿Qué son las religiones? Son sistemas ideados por el hombre, como ideó Caín una forma de llevar sacrificio a Dios. Son sistemas ideados por el hombre para hacer las cosas a su manera y no según la orden de Dios. Es decir, para no someterse a lo que Dios ordena, sino para hacerlo como le place. Las religiones son inventos, de hombres. Por eso cada una tiene su fundador. Por ejemplo, el budismo, el islam, los testigos de Jehová, los mormones, los masones. Todos estos crean un Dios que no es Dios, porque es hecho por la imaginación del hombre y a la medida del querer del hombre. Es un Dios ideado por la mente del hombre. Dios envía a su Hijo al mundo para rescatar al hombre del yugo del pecado. El mundo estaba lleno de religión cuando Jesús vino. Cada uno entendía y hacía las cosas a su manera, como lo hizo Caín. También ahora es común oír las personas opinar sobre Dios diciendo cosas como estas: yo creo, yo digo, yo pienso esto y esto. Pero quiero preguntarle con todo respeto, eso es lo que cree usted, eso es lo que piensa usted, pero ¿qué opina el Dios del cielo de su posición? Dios no es algo ni alguien hecho a la medida y al querer de cada uno. No nos equivoquemos. Dios es ese ser único, todopoderoso y glorioso que es como es y no cambia. Dios diseñó el camino al cielo y no va a cambiar porque Él es perfecto. No va a transigir en esto. Él simplemente dice cuál es y nosotros o nos sometemos o nos sometemos. Él no puede hacer como que no ve el pecado, como que dicen se hace el de la vista gorda cuando alguien peca. No lo puede hacer porque es perfecto y Él exige perfección. Por eso, el único camino hacia Dios consiste en que Cristo nos reciba. Cristo lave nuestros pecados con su sangre, porque Cristo es el único camino al Padre. Y solo a través de una relación con Él tenemos comunión con Dios y acceso a su morada eterna. En el texto que leímos en este Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús aborda a una mujer en Samaria y le dice: mujer, llevas 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús le estaba develando a esta mujer que había llevado una vida inestable. Le estaba diciendo: no sabes para dónde vas, porque pruebas y ensayas y nunca estás contenta. Jesús le hace entender que ha practicado una fe errada. Que la fe no consiste en lo que ella piensa, sino en lo que Dios ordena. Ella decía:
ustedes dicen que se adora en Jerusalén, nosotros decimos que en este monte. Por eso ella responde, mis padres adoraron allí, ustedes dicen que allá. Es como si ella dijera, mis padres fueron a esta iglesia, pero ustedes dicen que es allá en aquella otra. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ella creía lo que le habían dicho sus padres y estaba confundida en sus dudas, así como ahora mismo lo está el mundo, confundido. Por eso Jesús le muestra el camino para ordenar sus pasos. Por eso le hace un escaneo y le hace sentir, le hace ver que está equivocada cuando le dice, has tenido 5 maridos y no has tenido una vida estable. Dios le muestra cuál es el camino para que ordene sus pasos a través de conocer y honrar a Dios como Él lo ordena, no como los hombres creen que es correcto. A Dios se lo adora como Él ordena, no como usted y yo pensemos. La verdadera fe no parte de lo que yo creo, sino de lo que Dios ordena. Jesús le contesta entonces, mujer, créeme. Subrayemos esa palabra, créeme, mujer. La persona que te pide agua te puede dar del agua para que nunca tengas sed, para que recibas la vida eterna. Jesús le ofrece la única alternativa para que no haya más vacío, que no haya incertidumbre en su corazón, que no tenga que ir de marido en marido, de religión en religión, buscando llenar el vacío que solo Dios, su palabra y su Espíritu Santo pueden llenar. Jesús le dijo algo que ella aún no entendía. Todavía no entendía lo que estaba pasando y lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dice, Dios es espíritu y es necesario que quienes lo adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Es decir, no se trata de un ritual, no se trata de cumplir con un ritual religioso como lo ordenaba la ley de Moisés. La ley de Moisés decía, tienen que hacer esto, esto, esto. Jesús viene diciendo, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Amigo, hermano, la verdadera adoración a Dios debe salir de un espíritu y una mente transformada. Es decir, de una persona regenerada que comprende el amor de Dios, su gracia y su justicia. Esa persona ha aprendido a amar a Dios y se doblega para adorarlo, dispuesto a hacer todo lo que Dios ordena, no lo que se le ocurre, ni lo que le enseñaron sus padres ni siquiera. Los religiosos, los simplemente religiosos, pero que no han llenado su vacío. Ellos van el domingo, se postran, se dan golpes de pecho y creen que ya cumplieron con esto, con las demandas de Cristo. Pero de lunes a sábado viven haciendo males y cometiendo toda suerte de desmanes espirituales. No, mi amigo, esto lo hace la religión, pero la fe de Dios consiste en una vida regenerada. Escúcheme bien, los ritos religiosos son de las religiones. Pero la fe cristiana, la fe de Dios consiste en una vida regenerada, transformada. Una vida que ha renunciado a su pasado para vivir un presente y un futuro mejor, transformados, guiados por el Espíritu Santo. Una vida sacada del abismo y transformada en una nueva vida que da honor al Rey de Reyes y al Señor de Señores como Dios lo manda. Escúcheme, no basta llevar un estilo de vida sano, apartado de los malos vicios del mundo. Es necesario tener una relación íntima y real con nuestro Dios, su Hijo Jesucristo, y con su Espíritu Santo. Y para ello, nuestro corazón necesita una cirugía espiritual. Escúcheme bien, su corazón necesita una cirugía espiritual, una cirugía que transforme todas sus intenciones, todo su querer, que transforme nuestros pensamientos, que transforme nuestras intenciones, nuestros deseos y nuestros pensamientos, es decir, nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza debe ser transformada. Necesitamos ser llevados por el mismo poder de Dios de una naturaleza pecaminosa, caída y totalmente derribada a una naturaleza regenerada a la imagen de Dios y a las exigencias de Dios.
Las hojas de la higuera nunca limpiaron la conciencia de Adán y Eva por su pecado. Pero cuando venimos a la Biblia, la palabra de Dios, ella deja desnuda nuestra condición delante de Dios. Ese Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en el día del juicio. Por eso, la única salida es que Él mismo, Dios mismo, Cristo mismo, nos lleve a una cruz, la cruz de Cristo. En esa cruz se mostró la misericordia de Dios de tal manera, ese Dios que de tal manera amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Cristo resucitado, escúcheme bien, amigo, Cristo resucitado es la verdadera evidencia de que hay un camino para salvar al hombre. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Él es la vida. Si Cristo no resucitó, estaríamos perdidos. Pero su resurrección nos asegura que hay vida después de esta vida y podemos ir allá a través de Él. ¿Eso es una bendición? Cuando una persona sin Dios llega a la cima, a la cual se dedicó toda su vida, aquello para lo cual trabajó toda su vida, esa persona llega sin Dios a esa cima, encuentra que el vacío en el corazón no solo permanece, sino que crece. Una persona que ha ganado el mundo entero, pero no ha resuelto los problemas de su espíritu, esa persona, aunque tenga todo el dinero del mundo, el vacío que siente en su corazón y que persiste en su corazón, crece. El mayor propósito para su vida, amigo, hermano, el propósito mayor para su vida no es hacer dinero, no es hacer fama, ni siquiera es conseguir avances tecnológicos o científicos. Esto es valioso para el hombre, pero no debe enorgullecer a un cristiano. El propósito mayor para un ser humano es que usted y yo nacimos primordialmente para conocer a Dios. El propósito mayor del ser humano es conocer a su Dios, es aprender de Él, es caminar con Él, es honrarlo. Y mientras no sea Dios el propósito principal y final por el cual usted y yo vivimos, la vida carecerá de sentido, de propósito y de significado. Por eso muchas personas se sienten vacías. Dice la palabra de Dios. Vamos al segundo punto y lo vamos a llamar el secreto de Dios escondido a los sabios. El secreto de Dios escondido a los sabios. Vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Saben una cosa? El hombre ha buscado redimirse de las angustias y depresiones a través de muchos procesos. En la cultura, en la política, en los sistemas económicos, en la ciencia experimental, en la filosofía, en la pseudociencia, en el esoterismo, en la astrología e incluso en muchas otras cosas. Para cada dolor del cuerpo o del alma existe un rezo, una posición frente a los astros, una práctica de meditación, un tipo de yoga, la mata de sábila colgada a la entrada de la puerta, incluso un especialista científico. Pero los pacientes continúan enfermos. La situación mental y psicológica de la humanidad empeora cada día, eso está comprobado. Hay religiones incluso
que venden supuestos pedazos de la cruz de Cristo y han vendido tantos que pareciera que la cruz de Cristo tuviera más madera que el mismo Titanic. ¿Acaso usted y yo hemos notado que cada temporada aparece en el mercado una cápsula mágica que promete ser la solución a todas nuestras falencias físicas, alimentarias, nutricionales y hasta emocionales? ¿No se ha dado cuenta de esto? Todo el mundo corre a comprarlas, muchas personas con gran esfuerzo porque son costosas, por lo que promete ser el nuevo descubrimiento. Pero al final, en la siguiente temporada, aparece otra que promete ser todo lo que la anterior no pudo ser. Aquello que no le funcionó, aparece otra pastilla, otra cápsula, otro batido. Grandes cantidades de dinero se invierten en batidos, pastillas y otras cosas que pasan, y el vacío sigue igual. Nos vendieron noni de las zonas volcánicas del sudeste asiático. Y cuando aparecieron estas plantas en Colombia, entonces el noni perdió valor. Nos vendieron cúrcuma de la India, lo cual es la misma raíz que usaba mi mamá como color para la comida cuando éramos pequeños. Estamos dispuestos a creer en cualquier fetiche, piedra, bebedizo, jarabe, menos. Estamos dispuestos a creer en quien nos diseñó, el Dios del cielo. No digo que la tecnología no haya traído a nuestra vida cosas útiles. Claro que sí. El problema es que nos dejamos convencer que la píldora de turno es la salida a nuestros problemas y no lo es, porque el espíritu sigue vacío. ¿Qué hace al hombre llegar a estas instancias de fe tan ridículas? Dios decidió esconder los secretos de la verdad a los sabios y darlos a conocer a los sencillos. Desde que Jesús apareció en la escena, la gente se quedaba asombrada de su sabiduría, sabiendo que era de cuna sencilla y que no era un científico. Y venido a su tierra, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56. Mateo capítulo 3, versículos 54 al 56. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente de su pueblo no podían entender que alguien de cuna tan sencilla y sin formación académica respetable pudiera hablar con tanta sabiduría, hacer milagros jamás vistos en el mundo. Sabían que era el hijo del carpintero, eso era lo que ellos sabían, porque ignoraban que era el hijo de Dios. Conocían bien a sus hermanos y a sus hermanas, los llamaron por nombre aquí en este pasaje de la Biblia. ¿Cómo podía hablar este hombre con tanta sabiduría? El capítulo 7 de Mateo, versículos 28 y 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todos reconocieron una sabiduría que ni los doctores en la ley y en las letras exhibían. Los escribas eran las personas más letradas de aquel tiempo. Conocían la ley de Dios al derecho y al revés, pero ninguno entendía el espíritu de las ordenanzas porque les estaba oculto. Dios lo había reservado para los sencillos. Y Jesús, su Hijo, era uno de ellos, sencillo pero sabio y poderoso como ninguno. Usted necesita a Jesús en su vida. Eso es verdad. Cuando Jesús ascendió al cielo, el día que sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, el pueblo quedó estupefacto. Hechos capítulo 2 nos narra algo de esta historia. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo nosotros los hemos
les escuchamos hablar a cada uno y les entendemos y hablan con tanta sabiduría. ¿De quiénes hablaban? De los discípulos de Jesús cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban sorprendidos de verlos hablar en varios idiomas, no siendo letrados. Eran sencillos pescadores que hablaban con demasiada sabiduría y incluso en otros idiomas, de modo que cada uno entendía en su propia lengua. Dios estaba revelando sus secretos a los sencillos. Así le agradó al Padre, dijo Jesús. Sí, Señor, porque así te agradó. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Usted necesita ahora que Dios le revele sus secretos para que la postración y el temor por las cosas que suceden no se apoderen de su mente y de su espíritu para que desfallezca. Usted necesita a Cristo en su vida. Dios nos dio libertad plena de escoger lo que queremos para nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros escogimos el mal. Y ese mal está hundiendo nuestra sociedad y nuestra vida. Es hora de doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él hará de nuestra vida una vida sostenible y una vida grata. Número 3. Vamos a leer en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículos 28 al 30. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El tercer punto lo vamos a llamar viviendo por el Espíritu. Recuerde que Jesús dijo, es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. El mundo parece hoy girando en un círculo sin salida. Vive de mal en mal, de guerra en guerra, de fracaso en fracaso. ¿Qué le pasa a la humanidad? Repetimos siempre los mismos errores, porque nos hemos alejado de la guía y las órdenes de Dios. Y todavía los ateos y los secularistas, en su arrogancia, creen que no necesitamos a Dios para vivir bien. La ciencia trabaja para recuperar el orden en la conducta del ser humano a través de directrices cerradas. Repito, la ciencia trabaja para recuperar la conducta del hombre que está causando violencia y daños a la humanidad, pero lo hacen por directrices cerradas. Ahora todos consultan la psicología, la psiquiatría, la meditación trascendental, el yoga, Alcohólicos Anónimos y muchos otros. Pero el alcohólico no soluciona su problema dejando de beber por disciplina, como lo hacen los Alcohólicos Anónimos. Primero, el día que vuelve a oler una tapa de licor, amanece borrachito y esa borrachera le dura 3 días completos. Y lo peor es que después de recaer se hunde más debajo de donde antes estuvo. ¿Por qué? Porque se siente decepcionado. Segundo, el vacío espiritual que le aqueja sigue allí, en su interior. Y mientras este vacío no se ha llenado, el paciente seguirá enfermo. La terapia psicológica atenúa síntomas, pero no arranca raíces. Las píldoras psiquiátricas de litio desconectan al psicótico del mundo para que no se ocupe de cuanto le pasa, pero nunca lo regresa sano a la vida normal. Siempre será un problema para él mismo, para la familia y para la sociedad. Sigmund Freud, el gran psicólogo que vivió entre 1856 y 1939, intentó ayudar. Intentó buscando en el inconsciente o subconsciente un problema anormal del consciente que lleva a alterar la conducta de un enfermo psicológico. Freud comenzó a hipnotizar sus pacientes. Esos pacientes neurasténicos los hipnotizaba. Su técnica, que se llamó el psicoanálisis, lo que hacía realmente era una especie de hipnosis y buscaba ayudarlos con su experimento. Pero algo pasaba, él mismo se levantaba en la madrugada gritando como loco, empapado en sudor y diciendo que se le aparecían unos seres extraños y que lo perseguían. Él mismo era neurasténico
¿Por qué la psicología y la psiquiatría no han podido resolver los problemas del hombre? Nadie sabe la composición del ser humano más que Dios. Nadie conoce de qué está hecho el hombre y qué anda mal en el hombre sino Dios. Si usted tiene un carro para arreglar, no lo va a llevar a una veterinaria. Es más, si el carro es de una marca, no lo va a llevar al taller de la otra, porque ellos no diseñaron el motor. En la guantera siempre hay un manual que le ayuda más. El problema es que nosotros hemos dejado de lado el manual del fabricante. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual. Es el manual de nuestro fabricante. Es el único que nos puede ayudar. Allí está el secreto escondido de Dios y que lo escondió a los sabios y está dispuesto para los sencillos. Cuando nos pasa un problema, vamos al diseñador, a nuestro Dios, el cual nos conoce como nadie. Solo el que formuló nuestras funciones nos puede resolver los desajustes. Solo Él puede ajustarnos a nuestro estado normal como éramos. Solo Él nos puede indicar cuál es el problema para que tengamos una conducta anormal. Las obsesiones, adicciones, solo encuentran respuesta sostenible en la palabra de Dios. Escúcheme bien. Usted que tiene problemas de adicciones, cualquiera que sea, solamente la palabra de Dios es una respuesta a su situación. ¿Por qué buscamos respuestas entre quienes no han resuelto ni su propia vida? Son simples vendedores de ilusiones. ¿Para qué creerlos si no tienen resuelta su propia vida? En Juan capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el espíritu de la carne es porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuche, esas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Viviendo por el Espíritu llamamos esta parte. La Biblia declara que somos espíritu, que tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Freud se equivocó ignorando al espíritu. Él trató la mente, pero no trató el espíritu. Claro, no podía hacerlo. Solo Dios puede tratar el espíritu. Cuando él trató de formular una solución a los vicios, las obsesiones y adicciones del individuo, se equivocó por esto. Se concentró en el alma, en la mente, en las emociones, en el intelecto, en la voluntad, pero se olvidó lo que maneja a todos ellos. Se olvidó del espíritu. Si dejamos por fuera el espíritu, nos desconectamos de nuestro diseñador y hacedor, porque Dios es espíritu y solo por nuestro espíritu podemos conectarnos con Él. Escúcheme bien, solo por nuestro espíritu nos conectamos con quien nos diseñó, el Dios del cielo. Observe que en este texto que leímos aquí en Gálatas capítulo 5,
habla de las obras de la carne y el listado es largo, ¿no? Todas esas cosas que aparecen como nuestras pasiones y que tantas veces nos juegan malas pasadas y que nos meten en problemas. Pero cuando aborda el Espíritu, ya no habla de las obras del Espíritu, sino que dice el fruto del Espíritu. Repito, cuando habla de la carne dice las obras de la carne. Pero cuando habla del Espíritu, y aquí se refiere al Espíritu Santo, lo llama el fruto, uno solo, del Espíritu. Entonces, el vivir simplemente por el cuerpo y por la mente es cosa de obrar. Eso es la carne, es cosa de hacer cosas, de obrar, lo cual es una acción individual de cada persona, es decir, cada persona obra. Y esto es vivir en la carne, obras. Incluso la religión es un montón de obras. Mientras el vivir por el Espíritu Santo, no es cosa de obras, es cosa de fruto. Y no dice frutos, fruto. Esto es una acción de Dios dentro de nosotros, un acto de Dios que se opera en nuestro espíritu y llega a nuestro entendimiento. Lo cual indica nuestra naturaleza y que esa naturaleza ha sido afectada porque fue transformada por Cristo y su palabra. El que vive por el Espíritu, su naturaleza pecaminosa fue afectada y fue transformada por Cristo, por su palabra. Una persona no tiene control de sí mismo viviendo por la carne, pierde el control de su vida. En cambio, si esa persona vive por el Espíritu, Dios toma control de su vida. Por tanto, sus actos son el fruto de la vida que usted vive en Dios. Esa es la persona que vive por el Espíritu. Usted puede saber de memoria la Biblia, la palabra de Dios, pero si su espíritu no ha sido transformado por ella, usted no conoce a Dios. Con todo respeto se lo digo. Puede rezar la Biblia de memoria, pero si su vida no ha sido transformada, su espíritu no está conectado con Dios, entonces su espíritu no ha sido transformado por esa palabra, usted no conoce a Dios. Los problemas de la mal llamada ciencia, esos problemas que la pseudociencia reconoce como problemas de conducta, tienen un trasfondo más profundo, porque sus raíces están en la descomposición del espíritu. Las adicciones, trastornos, neurastenia, no tienen sus raíces en la mente, sino en el espíritu. Aquí se equivocó Sigmund Freud. El ser borracho es apenas la rama que nace en la mente y el cuerpo de un tronco que está podrido, el espíritu. Y ese tronco está podrido porque hay una raíz mala, el pecado. Los vicios son la manifestación externa de lo que está descompuesto, más allá, en el interior. El espíritu es el que está descompuesto. Cristo vino a corregir sus vicios. No vino a corregir sus vicios solamente. Claro que los corrige, pero no vino solamente a eso. Cristo vino a arrancar la raíz de pecado que lo lleva a usted al vicio. Nacimos con esa enfermedad. Los estudiosos lo llaman de muchas formas. Algunos lo llaman defecto trágico, otros la corrupción de la sociedad, otros la lucha de clases, pero en realidad se llama pecado. El único remedio para ese mal, para el pecado, es la sangre de Cristo, porque limpia la raíz del mal, porque arranca esa raíz. En 1 de Juan capítulo 5, 1 de Juan capítulo 5, versículos 4, 5 y 12, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y el versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escúcheme bien. La sangre de Cristo fue derramada completamente por sus pecados y los míos. Cristo se hizo pecado para que el castigo de Dios cayera sobre él y así redimirnos de esa deuda eterna que teníamos por nuestra depravación. El látigo con que laceraban se enrollaba 3 veces sobre la víctima en el cuerpo cuando lo lanzaban. Jesús recibió 39 de esos latigazos. Y cuando alaban para retirarlo del cuerpo, había unas puntas de hueso y de hierro que rasgaron toda su piel de su espalda. Súmele el dolor de los clavos, y esto ya es un dolor extremo. Pero el verdadero dolor de Cristo en la cruz, lo que la noche anterior lo llevó en Getsemaní y que le hizo caer sudor como gotas de sangre,
fue sentir que su padre descargaría toda su ira sobre él, para oficiar la redención de nuestras culpas por causa de sus pecados y de los míos. Cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hubo 3 horas de tinieblas, donde no supimos qué pasó entre el Padre y el Hijo en ese lugar. Fue un momento de intimidad. Cristo clamó porque el Padre se separaba de él. Había un abandono total del Padre. Ese dolor es el peor que alguno pueda experimentar. Ningún ser humano lo ha sufrido, nadie lo conoce, pero aquellos que no caminen en los pasos de Jesús lo vivirán cuando partan de este mundo sin haber recibido el beneficio de la regeneración por la obra de Cristo en la cruz. Por eso, amado amigo, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de volvernos a Dios para ser limpiados de pecados por la sangre de Cristo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo, y echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él sabe cómo cuidarnos. No se encuentra ninguna salida a los problemas de la humanidad, porque no existe otro camino a la regeneración que no sea Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Si usted viene a Él, usted recibirá el perdón de sus pecados y Él arrancará las raíces de amargura, las raíces de vicio, las raíces de fracaso, las raíces de dolor. Debe doblegar su vida al control del Señor y recibirá la bendición de la regeneración. Si quiere en este momento doblegar su vida, si ha entendido la palabra de Dios y quiere doblegar su vida, ore conmigo. Diga: Señor, en este momento doblego mi vida delante de ti. Gracias por hablarme, gracias por iluminarme. Dame la bendición de ser llamado tu hijo. Gracias porque me amas. Gracias por tu misericordia. Gracias por la obra de Cristo para regenerar mi vida y para desarraigar el mal de mi espíritu. Yo quiero vivir ya no por la mente, sino por el espíritu. Ya no por la carne, no por mis deseos, sino por tus deseos, por tus órdenes y por tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a participar de la Cena del Señor y vamos a leer en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 18 al 20. Mirad a Israel según la carne. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En el estudio de los versículos anteriores analizamos la orden de Dios acerca de huir de la idolatría, teniendo en cuenta que al comer el pan y beber la copa, hacemos un acto de comunión con el cuerpo de Cristo y con su sangre. En este párrafo de las Escrituras vamos a revisar las implicaciones de no discernir el cuerpo de Cristo al tomar la cena del Señor y practicar la idolatría. El apóstol Pablo apunta a que al participar de los elementos de la cena del Señor, estamos participando del altar de Dios. Es decir, quien come la cena, independientemente cómo la coma, justificado o no justificado, está metido en el altar de Dios, está participando del mismo altar de Dios. Y el problema de no discernir el pan y al comer el pan y beber la copa, discernir el cuerpo de Cristo y la sangre, el problema no es por el hecho mismo de no estar perfectos al hacerlo, sino porque cuando no discernimos adecuadamente el efecto espiritual al participar del pan y la copa, cometemos idolatría, porque no sacrificamos a Dios, sino a los ídolos, es decir, a los demonios.
Porque detrás de este acto está la persona del diablo y los demonios. Cuando nosotros no estamos en comunión con Dios y entramos al altar, estamos sacrificando a los demonios. Por eso es pecado tomar el pan y la copa sin hacer el debido acto de contrición, dando honor a quien fue sacrificado por nuestros pecados, Jesucristo. Si hacemos como los gentiles, al participar de la Santa Cena, no ofreciendo sacrificio y honor al Redentor, realmente participamos de la mesa de los demonios y no de la cena de nuestro Señor, y esto es un terrible pecado. Examinemos entonces nuestra conciencia y guardemos la mayor reverencia al Señor cuando tomamos esta Santa Comunión. Vamos a orar. Señor, que al tomar el pan y la copa seamos hallados dignos de participar y que entremos santos a tu altar para no contaminarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice el pan y la copa que tomamos, Señor, y ayúdanos a ser bendecidos al hacerlo. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús tomó el pan la noche antes de ser entregado y lo dio a sus discípulos y les dijo: coman de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos del pan. También al finalizar la cena, tomó la copa y les dijo: beban de ella, porque esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Bebamos de la copa. Señor, gracias, porque pudimos entrar a tu altar para participar de tu mesa, de tu santa mesa. Gracias porque nos has redimido. Te rogamos, Señor, que nos perdones por las cosas que hemos hecho mal, por nuestra rebelión. Bendícenos, Señor, por estos elementos que tomamos y por el cumplimiento de tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente en este domingo especial. Un saludo muy grande para los niños de la iglesia y los otros niños que sabemos que nos están acompañando, familias nuevas en los cultos. Entonces, una bienvenida muy grande para estos niños. Hoy la clase es muy linda. El video que vamos a presentar es sobre la vida de la reina Esther. En los capítulos de los 10 capítulos de la reina Esther se narra, se conoce una historia realmente fabulosa. Entonces allí en este libro nos encontramos con unos personajes muy interesantes. Tenemos a la reina Esther, la cual fue colocada por Dios en este palacio con un propósito muy especial que vamos a ver cuál era. Nos encontramos también con este rey Asuero, un hombre pagano pero muy poderoso, tenía poder sobre 127 provincias y tenía demasiado poder, pero era un hombre que no amaba a Dios. Luego nos encontramos con otro personaje que se llama Mardoqueo. Mardoqueo era primo de la reina Esther. Él la adoptó porque ella era huérfana. Y luego nos encontramos con otro personaje que es Amán. Amán era un hombre soberbio, era un hombre orgulloso, era un hombre que no amaba a Dios. Entonces este hombre fue colocado por el rey Asuero, le dio mucho poderío. Fue colocado después del rey Asuero, él era el que seguía en poder. Y él quería que todas las personas que cuando él pasara, todos se arrodillaran a él, todos le rindieran culto a él. Pero había ese hombre que amaba a Dios grandemente, que era Mardoqueo, y ese hombre no se iba a arrodillar ante ningún hombre, sino él solamente se arrodillaba ante Dios. Y esto pues ensoberbeció muchísimo a este hombre Amán, y él quiso entonces destruir al pueblo judío, destruir a Mardoqueo, y con unas artimañas hizo que se sacara un decreto
para destruir a todo este pueblo judío. Pero ¿qué pasó? Esta situación, estos no eran los pensamientos de Dios. Dios no quería para su pueblo la destrucción. Entonces, ¿qué hace Mardoqueo? Mardoqueo se humilla a Dios, se pone a orar, se pone a clamar, se angustia mucho, pero buscando de Dios. Entonces él manda a un mensajero para que cuente a la reina Esther qué es lo que está pasando y para que esta reina Esther interceda ante el rey, ante su esposo, por el pueblo judío. Pero bueno, ahí van a ver en el video qué sucede, qué pasa entre ellos. Mardoqueo junto con la reina Esther, pues se acuerdan cosas y finalmente organizan sus ideas, y lo que hacen es que todo el pueblo se pone en ayuno, se pone en oración, clamando a Dios antes de que la reina Esther se presentara ante el rey para interceder por su pueblo. Entonces ayunan, oran y claman al Señor durante 3 días, y en el video van a ver qué pasa con esta historia. Pero sí les puedo contar que por medio de esta reina que Dios puso allí en este palacio, en este castillo, fue salvo el pueblo judío. Entonces, la lección en este día es: no hay imposibles para el Señor, no hay situaciones en las cuales Él no tenga el control. Así como Él tuvo el control, guiaba los corazones del rey, guiaba el corazón de las personas, así Él tiene el control sobre los corazones, sobre nuestras vidas, sobre las situaciones. ¿Y qué pasa? Ellos ayunaron. Entonces nos está dando una lección a nosotros que tenemos herramientas muy valiosas para pedirle al Señor. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la palabra de Él. En toda necesidad y en todo momento, por adverso que lo veamos, tenemos esa ayuda del Señor y esas herramientas. Así como el Señor tuvo el control en todas las situaciones que vimos en el libro de Esther y que van a ver en el video, también el Señor tiene el control en todas las situaciones en este día. Entonces, aprendamos para esta semana, y como tarea queda a que aprendamos Filipenses 4:6, y dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, por más afanados que estemos, no lo vamos a estar, porque la palabra dice: por nada estéis afanosos, y esta es una promesa para nuestras vidas. Entonces, hermanos, Dios les bendiga grandemente. En esta mañana vamos a quedarnos con el video. Les habla Julia Estela Riaño, maestra de Escuela Dominical. Un abrazo. Una reina hermosa y valiente. Esther era la reina de Persia, pero su esposo, el rey Asuero, aún no conocía su secreto. Esther era judía. El primo de Esther, Mardoqueo, trabajaba en el palacio y la cuidaba. Un día, el consejero de Asuero, Amán, recibió una gran recompensa. Entonces todos le hicieron reverencias, menos Mardoqueo. Como era muy orgulloso, Amán se sintió ofendido y prometió matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán le dijo a Asuero que los judíos eran peligrosos y que debían morir. Asuero estuvo de acuerdo, entonces eligieron un día para matarlos.
Mardoqueo estaba muy asustado y envió un mensaje a la reina Esther. Haz que el rey cambie de parecer, le pidió Mardoqueo a Esther. Si voy hacia él sin que me haya invitado, puede hacer que me maten. Respondió ella. Quizás fuiste hecha reina para este preciso momento, le dijo Mardoqueo. Esther valientemente decidió intentarlo. Fue a la sala del trono. Asuero quedó maravillado por su belleza y la invitó a entrar. ¿Podemos cenar con Amán?, preguntó Esther. Amán estaba construyendo una gran horca en su patio. Él planeaba colgar allí a Mardoqueo. Entonces llegó la invitación del rey, y Amán se fue a cenar al palacio. Esther le dijo a Asuero: «Un hombre quiere matarme, a mí y a mi pueblo, los judíos». «¿Quién desearía hacer algo así?», preguntó el rey. «El perverso Amán», exclamó Esther. «¿Amán? ¡Guardias! ¡Mátenlo!». Entonces Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Gracias a Esther, los judíos fueron salvados. Entonces hicieron una gran fiesta que se celebra hasta el día de hoy.
Bueno, también tenemos unos anuncios para esta semana. Recuerde aprender de memoria el texto que allí aparece en la portada de este culto y está en primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Bienvenidos todos los que nos ven en las redes. Es una bendición estar con todos ustedes en esta mañana. Sigamos orando por las peticiones, por las necesidades, trabajo, salud y todo esto. Recordamos aquí a nuestra hermanita Paola, que está en este momento hospitalizada, a nuestra hermana Nidia, y así cada uno de los que están pasando por dificultad, también quienes están necesitados de trabajo. Estamos orando. Deje su petición también a través de las redes para estar orando por su petición. Haga también parte del ministerio de intercesión. Siga orando, siga ayunando, siga orando sin cesar. Las damas tienen su reunión el martes a las 6 de la tarde. Están estudiando el libro de Esther y este martes pasado hay que felicitarlas. Hicieron una noche de talentos genial. ¡Qué bendición! En este culto por eso pasamos estos apartes, porque es una bendición este grupo de guerreras que están trabajando por engrandecer y extender el reino de Dios, estudiando, compartiendo y también dando de lo que el Señor les ha provisto. El jueves a las 6 tenemos la escuela de formación espiritual y están invitados también a través de Zoom. Estamos compartiendo por las redes también el link para participar de la reunión. Igual el sábado a las 7 de la mañana, por el mismo enlace, tenemos el tiempo devocional unidos. Los jóvenes a las 3 de la tarde lo hacen a través de Google Meet. Y el domingo a las 9:30 estamos orando previamente a la reunión general del culto, que lo transmitimos desde las 6 de la mañana, pero que la iglesia local se une a las 10 de la mañana para participar. Gracias al Señor por este día que nos regaló para estar en este tiempo de compartir la palabra, de estar siempre unidos en este proceso. Felicitaciones también a los cumpleañeros del mes de agosto. Martín del Basto, nuestra hermana Judy Rodríguez, Catalina Camargo, nuestra hermana apreciada, mi hermano Aldemar Osorio, Luciana Rodríguez cumplió su primer añito, la nieta de nuestro hermano Jairo y nuestra hermana Brigitte. También Juliet Guevara, la nieta de nuestros hermanos Belisario y Miriam, cumplió un añito también. Mi madre María Luisa Cometa cumplió también años en este mes. Jorge Páez, el hijo de nuestros hermanos David y Marleni, estuvo de cumpleaños, y Mariana Cárdenas. Además, hoy, precisamente hoy, está cumpliendo años Rosita Romero. Mil bendiciones para todos. Que Dios los bendiga, un abrazo y que Dios les dé muchos años más y mucha salud para disfrutar también de la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar con una canción hermosa que está aquí también en este proceso de honrar a nuestro Dios. Señor, gracias porque nos das el privilegio de honrar tu nombre y de participar de tu presencia, de tu palabra, de tu gracia, de tu misericordia, en la alabanza, en la adoración, en la cena del Señor y también en la palabra. Gracias, Señor, por cada persona, por los que cumplieron años el mes que terminó, Señor. Gracias por cada persona también que ha puesto su petición. Ponemos en tus manos y te rogamos misericordia. En el nombre de Jesucristo, Señor, danos la mejor semana. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un abrazo y mil bendiciones. Escuchemos esta última canción. Bueno, eterno, tu reino se establece.
Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él está introduciéndote a una nueva etapa.